Fuimos testigos el pasado viernes como Shokan Sarneff, quien era el sospechoso número 2, y todavía lo es porque todavía no se ha determinado su culpabilidad, fue atrapado por los federales y la policía en Boston. Fue específicamente en la sección de Watertown y la policía de ese paraje cercano a la ciudad de Boston, donde se realizó el operativo. Estaba dentro de un bote y fue identificado gracias a imágenes termales tomadas por equipos especializados desde un helicóptero. Pudieron ver que dentro de ese bote que estaba aparcado en el patio de una casa, de una residencia, tapado con una lona, se encontraba las emanaciones de calor de una persona que se encontraba dentro del mismo, dentro del bote, y pudieron determinar que luego de conversar y tratar de sacarlo a través de un mediador, que era Shokan Sarneff, que se encontraba allí. Detalles importantes sobre qué ha sucedido. Él está en estos momentos ingresado en el hospital Beth Israel de Boston, donde se está recuperando por heridas. Está en condición grave pero estable, que es mucho mejor que en condición crítica. Dicen que está estable, no podía hablar, contrario a muchísimos reportes que se dieron en cables internacionales. Él no había sido interrogado, empezó a responder en el día de ayer, en horas de la tarde, prima noche, por escrito, porque tiene una herida en la parte izquierda de su cuello que no le permite hablar, además de estar entubado. Hay agentes tanto del FBI como de la Agencia Central de Inteligencia prestos para hacer los interrogatorios. Y dicho sea de paso, todo este evento ha creado una controversia de tipo legal, porque se le está interrogando y él respondiendo a través de sus respuestas están siendo escritas a mano por el problema que acabo de describir, porque no se le han leído sus derechos. Eso es que se conoce en Estados Unidos como los Miranda Rights, que es básicamente cuando le dice: usted tiene derecho a permanecer callado, todo lo que usted diga puede ser usado en su contra en una corte judicial, en un proceso judicial, tiene derecho a un abogado, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no se le ha leído porque hay una previsión dentro de la ley norteamericana en casos de terrorismo que permite a agentes federales cuestionar a un sospechoso de alto valor, sacarle información de inteligencia, pero no pueden utilizar esa información dentro de un proceso judicial. Es decir, que aunque se le está haciendo el interrogatorio, esa información que sea obtenida a través de esos procesos no pueden ser utilizados en contra del sujeto, porque no fueron obtenidas durante un proceso donde se le leyeron sus derechos. Eso hay que establecerlo, porque se ha hablado de violación de derechos humanos. No, está muy claro el proceso que se debe seguir y de tipo judicial en los Estados Unidos. Ahora bien, dos senadores, Graham y McCain, han pedido que se le declare enemigo combatiente y enviado a Guantánamo. Ahí sí estamos hablando de una violación franca de los derechos humanos de este muchacho, porque todo el que está en Guantánamo está ahí sin que se le sea juzgado, sin que se le presente un cargo establecido, y básicamente guardando prisión de manera indefinida. Además de que este muchacho de 19 años, Shokan Sarneff, es ciudadano norteamericano, es naturalizado norteamericano, estaría también violándole sus derechos constitucionales como ciudadano de esa nación. Pero hay una cosa adicional que hay que sentir y decir en esta situación. Una vez que pudiese ser declarado como enemigo combatiente, el individuo adquiriría el estatus de prisionero de guerra y está protegido por la convención, por los convenios de Ginebra, convenios que Estados Unidos no ha respetado, porque un individuo que esté bajo esa protección de los convenios de Ginebra como un combatiente bajo custodia, debe recibir la visita del Comité Internacional de la Cruz Roja, y en Guantánamo esa condición no se está dando. No permiten la visita de los delegados del CICR, Comité Internacional de la Cruz Roja, para ver las condiciones, e incluso si esas personas desearan comunicarse con sus parientes, sus familiares, proceder a emitir alguna declaración, alguna nota
que enviar a sus familiares. En consecuencia, Estados Unidos viola los convenios de Ginebra, siempre lo ha hecho al permanecer esta gente sin el acceso a los delegados del CICR, el Comité Internacional de la Cruz Roja, y violentándole su estatuto de prisioneros de guerra, donde ellos guardarían derechos que Estados Unidos no les acuerda, no les repara. Pero el campeón de la democracia es Estados Unidos y hay que permitirle que haga eso y mucho más. No, lo preocupante es que incluso la ONU solamente hace unas semanas es que se pronuncia en contra de Guantánamo. Guantánamo ya tiene años abierto, años funcionando. Se estima que hay unos 176 prisioneros allí. Y lo que se ve en Guantánamo, yo creo que en muy pocos lugares del mundo usted lo puede ver. Ahí la escena es desgarradora, cómo son tratados los prisioneros. Personas, vuelvo y repito, se ha dado el caso de gente que ha estado allí 3, 4 años bajo prisión y después se dan cuenta que el nombre era muy parecido o era igual a un sospechoso por terrorismo, pero no era esa la persona. Y simplemente lo envían a su país de regreso con un bueno, nos disculpamos, perdón por estos años de prisión y nada más. ¿Usted me puede explicar a mí qué clase de respeto a los derechos humanos es ese? Sea o no terrorista, y no es abogando por el terrorismo. Eso es lo más bajo y lo más vil que puede existir. Pero hay marcos legales y procedimientos legales que se tienen que respetar. Principalmente si usted habla de ser el campeón en derechos humanos y el campeón en un Estado democrático. Hay procesos y hay formas de hacer las cosas. Y avasallar y amedrentar no es la forma de uno como nación, y en este caso Estados Unidos, básicamente enseñar o servir a través del ejemplo a otras naciones para que puedan seguir el camino trillado por usted. Esas situaciones son las que hacen que hechos como estos se verifiquen en territorio norteamericano. El periódico El Nuevo Herald está compartiendo hoy la nota de que 5 muertos en un tiroteo en un complejo de apartamentos en Seattle, en Washington. 5 personas han muerto en un tiroteo registrado en las últimas horas en un complejo de apartamentos cercano a la ciudad estadounidense de Seattle, en el estado de Washington, informaron hoy medios estadounidenses. Entre los 5 fallecidos, 4 hombres y una mujer, figura un sospechoso que recibió disparos de la policía, según la cadena NBC, que cita fuentes policiales. Los agentes llegaron al escenario del tiroteo, un complejo de apartamentos situado en la localidad de Federal Way, al sur de Seattle, tras recibir una llamada de emergencia y escucharon varios disparos. Entonces la policía vio a varios hombres aparentemente heridos, tendidos en el suelo del aparcamiento, y cuando un agente se acercó, uno de los hombres sacó su arma y el policía le disparó, según las fuentes. Ahí están estas situaciones que se verifican constantemente, la violencia que vive esa sociedad de campeones de los derechos humanos. Y volviendo al tema de los sospechosos, Tamerlán, el hermano mayor que fue abatido horas de jueves a viernes de la madrugada, muchacho de 26 años, Tamerlán Tsarnaev, fue a un viaje a lo que es la zona de Dagestán, Rusia, hace unos meses, y duró 6 meses por allá. Tiene en sus cuentas de YouTube historias de videos, de compartir videos de personas que son identificadas como radicalizadas a través del Islam. Y él mismo estaba radicalizado por las acciones que inclusive su propio entorno ha dicho había tomado. La familia lo está negando, dice que no hay forma en que él pudo haber hecho esto, que fue una trampa que le tendió el FBI. Ahora bien, las pruebas están ahí, están todavía muy escabrosos. Es necesario que las investigaciones se desarrollen, por eso lo estaba realizando de esta manera el Buró Federal de Investigaciones, porque todo aparenta ser que recibió influencia, no tal vez el trabajo logístico de la preparación del ataque, pero sí influencia de una forma u otra, de manera directa o indirecta, de alguna organización terrorista, de alguna persona o personas radicalizadas. La información que se tiene es que hay una investigación incluso dentro de los Estados Unidos
porque se piensa que hay una célula durmiente, que es lo que se le conoce como sleeper cells, que son agentes que se quedan sin ningún tipo de actividad hasta que son activados en su momento para que realicen uno que otro ataque. Hay muchos detalles, principalmente, don Yussi, por la forma en que las bombas explotaron de manera casi simultánea, que eso es algo que una persona sin entrenamiento puede realizar. Ahora bien, la forma en que salieron, que no tenían plan de escape, te hace también pensar que no hubo logística preparada por una organización una organización terrorista como tal, pero de que hubo cierto entrenamiento, todos los detalles lucen como que sí lo hubo. Con todo, además de que estaban preparando más ataques, es lo que está manejando la policía en estos momentos y el Buró Federal de Investigaciones, porque tenían más explosivos y todos los elementos que encontraron incluso en el hogar de ellos indican que estaban preparando otros ataques alternos al que realizaron en la maratón de Boston.